Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión y para esta nueva temporada tenemos como invitada a la ingeniero y profesora Marina Griselda Rivas. Bienvenida. Gracias, es un gusto para mí compartir mi testimonio con ustedes. Gracias por invitarme a su programa. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Un gusto poder traerles a ustedes un nuevo testimonio en el que nosotros podremos ser confortados al escuchar lo que Dios ha hecho en la ingeniero Griselda Rivas. Y comenzaremos compartiendo ¿por qué fue difícil tu niñez? Yo nací en un hogar disfuncional. Mi padre era un alcohólico que se perdía por semanas, sumergido en su adicción y además de eso con otras mujeres. Para mi madre fue una situación muy difícil y decidió abandonarlo. Yo era una bebé. A los 2 años ella conoce a una persona con conocimientos cristianos y se casó con él. Y fue ahí cuando tú comenzaste por primera vez a escuchar del estudio de la palabra de Dios. Sí, yo crecí en un hogar cristiano a partir de ese momento. Mi mamá tuvo 2 niños más, pero la relación fue de mal en peor y se disolvió. Sin embargo, el cristianismo llegó a mi vida desde los 2 años. Pero que tú experimentaste allí un poco de bullying. ¿Cómo fue eso? Cuando mi mamá se casó, el esposo también traía una niña. Ambas partes llevaban una niña de casi la misma edad. La otra chica tenía 3 años más que yo. Debido a esto, ella me molestaba mucho y crecí siendo una niña muy insegura. ¿Se burlaba de ti? Se burlaba mucho de mí. Y lo mismo o el mismo proceso pasé cuando ya yo estaba en la escuela. A los 7 años yo me inventaba dolores de cabeza para que los maestros me regresaran a mi casa. En algunas ocasiones me despachaban, pero en otras me daban pastillas y yo tenía que tomármelas para sostener aquella mentira. Pero hubo un día que mi cabeza realmente comenzó a doler y ya no podía parar aquello que había comenzado como un escape a estar en la escuela y a ser víctima de bullying por parte de los demás niños. O sea que el bullying que te provocó, que te hacían allí tus compañeros, era lo que te provocó más inseguridad y también te daba temor de ir a la escuela. Yo era una niña con miedos extremos, yo no quería estar en contacto con otras personas. Ahora entiendo cuando el rey Salomón dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí. Y el que la ama comerá de sus frutos. Yo ahora entiendo que las palabras que nosotros proclamamos pueden ser de bendición o de maldición y se hacen una realidad en nosotros. ¿Significa eso que la mentira que tú hablabas a los maestros de que te dolía la cabeza, eso crees que la consecuencia de esa mentira, que mentira es pecado por supuesto, y la consecuencia de esa mentira repercutió en lo que tú declarabas? ¿Eso es lo que significa? Exactamente. El problema fue que yo ya no podía controlar. Esos dolores de cabeza eran tan intensos que yo sentía que mi cabeza se partía en 2. Y luego, ¿te creyeron? ¿Qué sucedió? ¿En la escuela
¿Siempre te daban esos dolores de cabeza o dejaste de asistir a consecuencia de tus dolores de cabeza? No, continué en la escuela, sin embargo, mi mamá continuó perseverando en la palabra de Dios y estaba muy preocupada por esos dolores que yo padecía, que ya eran una intensidad, como dije, de sentir que mi cabeza se partía en dos. Ella me llevó a una iglesia y oraron por mí. Milagrosamente, a mis 7 años, yo tengo la primera experiencia de recibir sanidad por parte de Dios. Isaías 53 para mí significa tanto porque yo lo viví siendo una niña. La palabra de Dios dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y no le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él me curó, me sanó. Y es cuando Dios hace las cosas, las hace de manera tan perfecta que desde mis 7 años yo no sé qué es un dolor de cabeza. El mensaje ahorita que le está dando quizás a una madre que tiene una niña o un hijito con cualquier padecimiento físico, significa que si la madre ejerce fe en el poder sanador de Dios y también instruye a su niño o a su niña, ellos también, ¿puede un niño creer en el poder sanador de Dios a los 7 años? Claro que sí. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, a los 8 años, siempre congregándome, yo acepté al Señor Jesús, me bauticé a los 12 y continúa creciendo, tanto física como espiritualmente. Mi mamá me dio el bachillerato, sin embargo yo sabía que la universidad ya no era para mí. Sin embargo, yo sabía que si deseaba estudiar en la universidad, tendría que ser por mi propia cuenta. ¿Y qué es lo que tú deseabas estudiar? ¿Cuál era tu sueño? Mi sueño era estudiar ingeniería en sistemas informáticos. ¿Y lo lograste? Sí, lo logré, pero hubieron ciertos eventos antes de esto. ¿Cómo qué tipo de eventos? Bien, yo a los 18 años me inscribí en la Universidad de El Salvador y elegí la carrera que deseaba, pero no quedé. Así que nos convocaron posteriormente para elegir de un listado en el cual aparecía profesorado y elegí esa opción. Era la carrera de mi padre y pues tuve a bien el estudiar esa carrera. Regresando al punto de mi padre, hasta mis 18 años, yo lo había visto 3 veces en la vida, posiblemente. ¿Y te inspiraba por lo menos esa carrera? ¿Había un hálito de vocación para el profesorado o totalmente fuera de tus planes? Totalmente fuera de mis planes. Decidí estudiar esta carrera por necesidad, dejando de lado mi sueño. Y cuando ya la estaba ejerciendo me frustraba, principalmente con aquellos alumnos difíciles, con aquellos casos que demandaban más trabajo de mi parte. Vamos a hacer una pausita. ¿Qué le dirías tú a aquellos estudiantes, sobre todo en universidades nacionales, específicamente en la nuestra, no sé, en otros países, que cantidades, miles de estudiantes solicitan para entrar a una carrera y cuando le dan otra alternativa, como tú dices, que estaba fuera de tus planes el profesorado, pero era la única alternativa, la única opción. Entonces, ¿qué le dirías? Porque hay un desánimo ahí, porque está fuera de sus metas, una carrera diferente. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes estudiantes que tal vez se han desanimado porque dicen, no, eso no quiero estudiar, no está en mis planes, no es mi vocación? ¿Qué le aconsejarías ahorita? Bien. Y vamos a continuar después. Yo continué estudiando a pesar de que no era la carrera que yo elegí. Ahora veo que era Dios
preparándome para trabajar en un salón de clases, que es lo que hago en la actualidad, les puedo decir que el Señor tiene el control de cada cosa que ocurra, aunque nosotros veamos que no es lo que nosotros deseábamos. En la actualidad yo trabajo en el área secular, en un salón de clases, y soy inmensamente feliz haciéndolo, al igual que en mi servicio a Dios. En la iglesia, mi servicio a Dios es también en salones de clases. Así que la certeza que tengo es que aunque cuando hayan planes en nuestros cambios, Dios siempre tiene el control. ¿Y alcanzaste al fin tu sueño después de haber graduado en un profesorado? Sí, me gradué en un profesorado. ¿Y tu sueño de ingeniería en sistemas lo alcanzaste? Bueno, en 6 años alcancé lo que contra todo pronóstico parecía que no iba a alcanzar. Trabajaba y estudiaba siempre en la universidad, la cual es muy famosa porque sus horarios son, no son muy... ¿Por qué razón? Perdón. Hay algo que me contaste fuera de cámaras, que tú tenías la certeza de que Dios estaba cuidando de ti, que estaba pendiente de cada etapa de tu vida. Bueno, los sufrimientos, aún de niña, los sufrimientos cuando veías el problema entre tus padres y luego superaste esa inseguridad, quizás una falta de identidad que te había provocado el divorcio de tus padres y el nuevo matrimonio de tu mamá y más el bullying en la escuela, y luego todo esto de volver a otra situación difícil como era cambiar de carrera, pero la lograste tu ingeniería en sistema. Pero dijiste que has tenido la certeza de que Dios estuvo al cuidado de tu vida. ¿Cuál es ese texto que a ti te ha dado esa certeza? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí era complicado entender el amor. Yo buscaba cubrir aquel amor que no tuve de mi papá. Yo buscaba cubrirlo con el amor terrenal. Sin embargo, Dios en mi vida, el amor de Él y el cuidado, la protección, ha sido fundamental desde mi niñez. ¿Y será que Dios te vio, te formó en el vientre de tu madre? Alabo a Jehová. Él me creó, Él me formó desde el vientre de mi madre. Alabo a Jehová porque Él me formó. Sus maravillas son pero tan grandes. Sus obras son tan inmensas y yo lo sé muy bien. Yo he comprobado en mi vida el cuidado que Él ha tenido. Hay un salmo que me dijiste que te ha reafirmado en esta convicción de que Dios te formó en el vientre de tu madre. Salmo 139 me había dicho. Sí, el Salmo 139, ciertamente tú me creaste, dice Jehová. Me formaste desde el vientre de mi madre. Te alabo porque soy creación tuya admirable. Y tus obras son maravillosas y lo sé muy bien. Este salmo es para mí de gran ánimo, porque yo sé que Dios me formó y desde que Él me tuvo en el vientre de mi madre tenía un propósito para mi vida. No fue al azar, no fue un error. ¿Qué piensa Griselda de aquellas madres que abortan a sus niños? En algunos países han aprobado unas leyes que pueden abortar a los 8 meses
estaba escuchando que en cierto lugar aún están pretendiendo aprobar una ley que el niño lo pueden abortar, el bebé a los 9 meses. ¿Qué será? ¿Que no hay vida? ¿Qué es para Griselda? Me gustaría oír tu opinión. ¿Qué piensas? Yo pienso que Dios es el único que da y es el único que quita la vida. Y que su palabra así lo dice. Por lo tanto, una persona que llega en diversas circunstancias, podría ser bajo escasez económica, podría ser incluso por un bebé no deseado, producto de una relación que no estaba dentro de los planes. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir. Mi madre pudo haberme abortado, igual que la de cada uno de los televidentes. Sin embargo, no lo hicieron. Y yo creo que así como ellas, que en algunos casos les toca quedarse solas con sus hijos, como fue con mi madre, sacar a sus hijos adelante. Esa es la alternativa. En mi caso, la única alternativa que yo veo viable. Muy bien, muchas gracias, Griselda. Y también supe que tuviste que desistir de una beca en Europa. ¿Por qué fue eso? Sí, yo después de ser una niña que no quería ir a la escuela, paradójicamente, estaba optando por estudiar una beca en el exterior, pero mi padre fallece. A estas alturas de la vida, mi papá y yo teníamos una relación muy cercana. Nosotros nos veíamos frecuentemente y lo amaba. Sin embargo, falleció inesperadamente en un accidente. Y debido a que no quería que mi mamá se quedara sola, desistí de la beca y ya no opté por salir del país. ¿Y hubo otra opción de estudios? Sí, continué estudiando muchos diplomados en instituciones de mucho prestigio, hasta que el Señor me puso un alto, hasta que el Señor me dijo: te he permitido estudiar lo que tú has querido. Hay una parte que no les he compartido respecto a la ingeniería. Cuando yo comencé a estudiar la ingeniería en sistemas informáticos, toda la carrera en realidad fue la mano de Dios sobre cada acción que yo realizaba. Ciclo a ciclo yo tenía que inscribir. Los procesos de inscripción eran por medio del apellido, y mi apellido, por ser Rivas, era el último. Yo tenía que buscar a cada docente al inicio de cada ciclo para que me permitieran poder inscribir materias y trasladarme a sus grupos, a los grupos que me convenían por mis horarios laborales. ¿Hubo obstáculo en algún momento? Sí, bueno, en la mayoría de los casos, por decirlo en el 95%, ellos me permitían poder hacer los cambios, pero hubo una materia en particular, de quinto año. Esta materia era de horario único y yo no podía llevarla porque justamente era la franja en la que yo estaba trabajando. Y hay una expresión de un catedrático que no te detuvo, aunque esa era la pretensión. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que te dijo este señor? Yo inscribí la materia por fe, como lo había hecho siempre, y llegué al cubículo de este ingeniero para que me permitiera poder llevarla, ver cómo podíamos resolver, y le expuse mi situación y él me dijo: tú nunca te vas a graduar de esta carrera porque la única persona que imparte esa materia aquí soy yo y no la voy a cambiar por ti. Salí llorando de su cubículo. Él era el director en aquel momento del departamento y era el único que impartía la materia, efectivamente, como él lo había dicho. A la siguiente semana, pues yo no sabía qué iba a hacer, simplemente llegué y me enteré que había ocurrido algo que nunca antes había ocurrido en los 6 años que yo había estado en la carrera, y
fue que la inscripción se desbordó. El salón preparado era para 60 estudiantes, sin embargo había 120 alumnos. Las autoridades decidieron abrir 2 grupos y en ese otro grupo pues voy yo, ¿verdad? Me inscribo, en ese otro grupo llevo la materia y me gradúo. Nuestros pensamientos no son a veces los pensamientos de Dios. Dios no resuelve de la misma manera que nosotros queremos resolver. Yo buscaba una respuesta por parte de este catedrático, pero Dios me dio la solución. O sea, Él dio la respuesta. Y nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y Él tiene su propia fórmula. Nosotros tenemos las nuestras, pero Él tiene su propia fórmula para respondernos. ¿Y qué significa para Griselda? De oídas te había oído. De oídas te había oído es algo que llegó a mi corazón, con lo que me identifiqué tanto, porque yo vivía hasta aquel momento un cristianismo conforme a lo que yo quería. Yo me consideraba una mujer cristiana, moderna, y que aunque yo no consumía alcohol ni estaba involucrada en adicciones, sí me juntaba con personas que lo hacían. E incluso había infelicidad y tristeza, y para llenar esos vacíos yo me reunía con personas en lugares que una hija de Dios no tiene que visitar. Y cuando estabas en esos lugares, ¿cuál era tu experiencia? La noche se acababa y el vacío seguía siendo el mismo. Yo visitaba estos lugares, aunque al siguiente día yo tuviera que atender a niños de escuela dominical y mi cabello llegara con olor a cigarrillo. Yo conocía a un Dios, pero no había tenido esa experiencia personal. 25 años en el cristianismo, hasta que cambio de iglesia y comienzo a venir al CCDL como parte de del requisito para ser miembro de la Iglesia Josué. Es ahí donde conozco y tengo un encuentro con Jesús. Y ese texto, cuando Job expresa que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, se vuelve una realidad en mi vida. Bendito sea Dios. Job 42:5 es lo que ella nos está citando. Toda tristeza puede ser cambiada. Todo dolor, toda inseguridad, toda falsa expectativa es cambiada para bien. Es cambiada para bendición. Y dice la Sagrada Escritura que Dios cambia nuestros lamentos en baile, en danza, en gozo, en alabanza. ¿Qué consejo le dejarías a las personas que tal vez se identifican con tu testimonio y necesitan una palabra en este momento? Que busquen a Dios, que busquen al Dios que hizo milagros en el pasado y que lo sigue haciendo en la actualidad. Ese Dios que no necesita de 4 paredes, que no necesita protocolo para llegar a Él, simplemente de rodillas podemos buscarle. Y al igual que como yo hice preparándome en la iglesia dentro de institutos bíblicos y también en consejerías, eso puede hacer que su crecimiento espiritual crezca favorablemente. ¿Y qué otros milagros ha hecho Dios en tu vida? Se me hacía complicado trasladarme desde el instituto bíblico hasta mi casa, porque vivía en San Martín. Y entonces comencé a pedirle a Dios que me regalara un hogar donde yo pudiera invertir menos horas y ese tiempo se lo dedicaría a Él. Me dediqué a buscar casas, ya fuera en la internet o en las colonias en las que yo creía que podía vivir. Estando en esa oración, recuerdo que el Señor me respondió, pero no me respondió instantáneamente como yo esperaba. Comencé a ver casas, sin embargo,
en una ocasión en particular quedamos con un vendedor de ir a ver la única casa que yo creía que podía adquirir, la cual estaba ubicada en una calle principal. Fui a verla, quedamos con el vendedor de firmar la documentación y cuando iba de camino hacia esa reunión, él me llama para decirme que ya la había vendido. Comencé a llorar, sin embargo le dije: Señor, no entiendo tus propósitos, pero te agradezco. Y de ahí en adelante, los domingos cuando pasaba hacia la iglesia, el procedimiento era casi siempre el mismo. Llegaba hacia un alto porque había un semáforo en esa calle, veía la casa, salían lágrimas de mis ojos y le decía: gracias, Señor, sin saber que a un año el Señor me estaría regalando una casa a 2 cuadras de ahí, en un sector privado. Y a pesar de que todos los corredores de bolsa y los bancos y todas las instituciones involucradas me decían que no, que era imposible, que con el salario que yo tenía no me iban a dar una vivienda ahí, que tal vez un apartamento, pero una casa no sería posible, el Señor me regaló una vivienda con cochera para 4 vehículos. Yo solo la buscaba para 2. El Señor nos da más de lo que nosotros esperamos. Jehová dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el Señor me dio el fin que yo esperaba en aquel momento. Y Romanos 8:28 también dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Okay. ¿Es Dios suficiente para Griselda? Dios es todo. El Señor ha venido a mi vida de una manera impresionante, en enfermedad, en tristeza, en dolor, en angustia, en cualquier situación que pase. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo tengo esa confianza y sé que lo necesito a Él, que Él es mi Dios, y fuera de Él no hay nada. ¿Ya no hay nada de aquella mujer triste? Aquella mujer triste se quedó totalmente atrás. Muchas gracias, Griselda, por tu testimonio. El Señor ha cambiado el lamento, la inseguridad de Griselda en gozo. Y dice las Sagradas Escrituras en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dios es suficiente en medio del abandono, la tristeza, la inseguridad, el dolor, el sufrimiento, el bloqueo a las metas o a la expectativa que tenemos. Él es suficiente. No desmaye, no se abandone en la frustración. Gócese en Dios. ¿Cómo? Primero, recibiéndole como su Salvador y Señor, como lo hizo Griselda. Luego, edificándose, construyendo su vida a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí encontramos, para cobrar ánimo, encontramos palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Aún dice el salmista: pacientemente esperé en Dios y Él me oyó. Él oye el clamor de a todo aquel que viene confiando, creyendo que Él es su respuesta, que Él es su Salvador, Él es su Señor. Él es el que sana todas nuestras heridas. Ánimo, confíe en Él y nos veremos en el próximo programa. Bendiciones. Qué bonito testimonio. Una mujer que vio transformada su vida cuando aceptó a Jesucristo en su corazón. Cristo puede hacer ese cambio en tu vida, cambiar tu lamento en gozo. Y en este caso ella fue sana de ese dolor de cabeza que la esclavizó por haber mentido por tanto tiempo. Ella fue libre. Cristo puede hacerte libre y hacer milagros en tu vida, como hizo con la ingeniero Rivas. Recibe a Jesús en este momento. Dile: Señor Jesús, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario cargando mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Sé que moriste y resucitaste, y lo creo, para darme salvación
y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, vas a experimentar esa suficiencia que solo Jesucristo te puede dar. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.